Amantísimo Padre Celestial, tú que moras en lo alto del cielo, en esta mañana, Señor, estamos muy agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de vida. Gracias, Padre Celestial, porque también nos das la oportunidad de poder estudiar de tu palabra. Danos entendimiento, Señor, danos sabiduría y que podamos nosotros comprender lo que tú quieres que nosotros sepamos. Para que así, Señor bendito, podamos seguir haciendo tu voluntad y no la nuestra. Amén. Amado Señor, bendice mucho a nuestra hermana Ana Rosa, que es la que nos instruye. Llénala siempre de tu Santo Espíritu, Señor, y que pueda, Señor, ser siempre un instrumento útil para cada uno de nosotros, Señor, que ella pueda, Señor, siempre transmitirnos lo que tú quieres que sepamos. Te agradecemos todas tus bondades, te agradecemos todo tu amor, todo el perdón que tú nos has dado, Señor, y gracias porque diste a tu Hijo Jesús para que muriera por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. 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 Bueno, tengo solo una cosa más que hacer aquí. Que no me la da. Ok. Ok, entonces estamos listos para comenzar. Ya habíamos quedado en la página 58 la última vez. Entonces, vamos a comenzar de ahí. Voy a empezar leyendo la mitad del párrafo que está allí. Es un párrafo bastante largo. Comienza, es evidente, pero voy a comenzar donde dice, ¿qué debemos confesar acerca del Señor Jesús? Ven allí en la mitad del párrafo, está en paréntesis Romanos 10:9, después de ese paréntesis voy a empezar. Dice, ¿qué debemos confesar acerca del Señor Jesús? Porque nos había dicho que si en tu boca y en tu corazón para que la cumplas y que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. ¿Qué es lo que debemos confesar en cuanto al Señor Jesús? Confiese la verdad, que Él está cerca de usted, aún en su boca y en su corazón, y crea que está ahí, resucitado de la muerte. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las regiones inferiores de la tierra. Y habíamos hablado la vez pasada que eso nos recuerda que la muerte que Cristo murió por nosotros no fue la muerte que todas las personas mueren hoy día aquí, de una enfermedad, de un accidente, por una guerra, por lo que sea. Esas muertes se llaman en la Biblia, Cristo las llamó y el profeta Daniel también las llamó sueño. Esa no fue la muerte que Cristo murió. Cristo murió la paga del pecado y la paga del pecado es la muerte de la cual no hay resurrección. Entonces, sigo leyendo allí, estamos en la página 58 del libro Las Buenas Nuevas, el estudio en Gálatas, allí lo tienen para que lo vean, por si acaso. Entonces, sigo leyendo allí, después de Efesios 4:9, en el párrafo grande, dice, el Salvador resucitado es también el Salvador crucificado. Al estar el Cristo resucitado en el corazón del pecador, está también el Cristo crucificado. Si así no lo fuera, no habría esperanza para ninguno. Una persona puede creer que Jesús fue crucificado 9 siglos atrás, allá, lejos, 2000 años atrás. Podemos creer eso y todavía morir en nuestros pecados. Pero el que cree que Cristo está crucificado y resucitado en él, en ella, en nosotros, cuando creemos que Cristo está en nosotros, crucificado y resucitado, tenemos la salvación. Entonces, no es que sepamos la historia y las fechas y los sucesos. No, es que permitamos que ese Cristo crucificado y resucitado esté en nosotros. ¿Qué más se nos dice en la Biblia en cuanto a esto? Vamos a repasar los versículos de memoria del capítulo 2. Son Gálatas 2, 19 al 21. El versículo 19, y lo podemos repetir todos juntos, todos están
con el micrófono apagado, así que pueden repetir, que no le van a hacer disturbio a nadie más. Entonces dice, porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios, ¿verdad? Luego dice, ¿cómo es que sucede eso de que he muerto a la ley para vivir para Dios, etcétera? El versículo 20 nos lo dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Porque si la justificación viniese por la ley, entonces por demás o en vano murió Cristo. Entonces, por eso estamos hablando aquí de que el Cristo crucificado y resucitado debe estar en nosotros, no solamente en nuestra mente como un hecho histórico que no sabemos, igual que la independencia de este país o del otro país o la guerra de tal año. No de esa manera, sino que el Cristo crucificado y resucitado viva en nosotros, esté en nosotros. Esa es la salvación. Entonces vamos ahora al siguiente párrafo. Lidia, ¿puedes leer o se te va a quemar la olla? Dice, todo lo que cualquier hombre en el mundo tiene que hacer para ser salvo es creer en la verdad. Amén. Esto es, reconocer y admitir los hechos, ver las cosas como realmente son y confesarlas. Cualquiera que crea que Cristo está crucificado en él, que es de hecho el caso de cada persona, y confiesa que es Cristo crucificado, está también resucitado Que y que habita. ¿Mande? Tú dijiste es y es ese, y confiesa que ese Cristo crucificado. Sí, perdón. Sí, y confiesa que ese Cristo crucificado está también resucitado y que habita en él por el poder de la resurrección. Es salvo del pecado y será salvo en tanto se aferre a esa confesión. Esta es la única confesión de fe verdadera. Exactamente. Ahora, un poquito de explicación, no tanto de explicación como de entendimiento. Vamos a meditar en esto un momento, donde dice que esta confesión, allí no se está tratando de que vamos a ir donde el vecino o que vamos a ir a alguna iglesia o que vamos a ir a cierta oficina para confesar estas cosas. No. Es simplemente que vamos a estar de acuerdo con ellas. Así que esta confesión no se trata de un tema largo que tenemos que presentar con muchas palabras, con muchos conceptos y definiciones. No, simplemente decir amén. Cuando leemos en la Biblia que dice lo que nuestro versículo de memoria dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Cuando estamos de acuerdo con eso, confesamos que era la verdad, estamos de acuerdo, estamos poniéndonos de acuerdo con Dios. Cuando creemos lo que Dios nos dice, pues estamos en lo correcto porque Dios no dice mentiras. Entonces, eso de confesión simplemente quiere decir estar de acuerdo con lo que Dios dice. Decir amén, así sea, lo creo. Otra cosa que quería que miráramos allí, estamos en la página 58, en la página 58 del libro y habíamos leído el penúltimo párrafo. Allí en la última parte dice que todo aquel, a ver dónde comenzamos aquí, cualquiera que crea en Cristo, que Cristo está crucificado en él, que es de hecho el caso de cada persona, y confiese que Cristo está crucificado también, ese Cristo crucificado está también resucitado y que habita en él por el poder de la resurrección, es salvo del pecado y será salvo en tanto se aferre a esa confesión. Quiero hacer también una aclaratoria con esto. Se aferre, porque se escucha bastante entre el mundo cristiano.
se escucha mucho esto de que no te sueltes de Dios. Agárrate de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros no podemos agarrarnos ni por un segundo a Dios. No tenemos la fuerza. Entonces, si estamos pensando que tenemos que confiar en nuestra energía, en nuestra fuerza espiritual para agarrarnos del Señor, para que podamos ser salvos, ¿y hasta cuándo me tocará estar agarrada ya? Nomás con las manos, hagan el ejemplo ustedes allí mismo donde están. Cojan sus brazos y estírenlos y pónganlos así. A ver cuánto tiempo pueden durar. Enseguida se empiezan a cansar. Y si tenemos que estar agarrados, quiere decir que el peso nuestro está colgado de allí. ¿Cuánto tiempo nos va a durar antes de que nos empiecen a doler todos los músculos y tengamos que decir, ay, tengo que descansar? No podemos ni físicamente ni espiritualmente estar agarrados de Dios para nada. Él está agarrado de nosotros. Él nos agarra con su brazo fuerte. Y su mano fuerte y brazo extendido, dice en Isaías. Así que permitámosle que Él nos siga agarrando, porque en el momento que nosotros digamos, no, suéltame, ya no quiero más, Él no nos va a obligar. Entonces, esto de estar aferrados quiere decir que seguimos creyendo. ¿Cómo seguimos creyendo? Por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque la fe del Hijo de Dios no se va a cansar, no se va a debilitar, no me va a fallar nunca. Entonces, entendemos cómo son estas cosas, ¿verdad? Hasta en la forma en que las hablamos. Tenemos que tener cuidado de que estamos entendiendo lo que estamos diciendo en la forma en que se deben entender. Porque desafortunadamente, el enemigo ha tenido éxito en hacer lo siguiente: usar las mismas palabras, el mismo vocabulario, pero con otra definición. Entonces, escuchamos, por ejemplo, que alguien dice justificación por la fe y decimos, sí, yo sé lo que es justificación por la fe. Pero cuando vamos a comparar lo que se enseña generalmente en cuanto a la justificación por la fe con lo que la palabra de Dios enseña, que es la justificación por la fe, nos damos cuenta que son dos mundos aparte. Pero como suenan igual, creemos que es lo mismo. Así que tengamos cuidado de que permitamos que la Biblia nos enseñe qué es lo que ella dice y que así usemos los mismos términos que se usan en otras predicaciones o enseñanzas, que tengamos claro qué es lo que la Biblia dice para que esos términos no nos vayan a llevar a creer otras cosas que no son la verdad de Dios simplemente porque suenan parecidas, suenan igual. ¿Okay? Muy importante eso, muy importante. Entonces, seguimos en el siguiente párrafo. Leslie, por favor. Dice, en el capítulo 10 de Romanos, como ya lo hicimos notar, aprendemos que Cristo viene a cada humano. Una presente ayuda en la tribulación. Él viene a el pecador, de manera que este tenga el incentivo y la facilidad de tornarse de pecado a justificación. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. No hay otra vida que la de Él. Él es la vida. Pero aun cuando Él viene a cada uno, no todos poseen su justicia manifiesta en su vida, porque algunos suprimen la verdad con su injusticia. Romanos 1:18. Ok. ¿Se dieron cuenta allí cuánto necesitamos de Dios? Si Dios no viniera al pecador, ¿qué clase de esperanza tendríamos como pecadores? Ninguna esperanza. Porque nosotros no vamos a Dios. Pero algunos dirán, pero sí, yo recuerdo que yo sentía ese deseo. ¿Saben qué? El deseo no lo puso Dios. Y por eso sentíamos ese deseo de estudiar, de leer, de aprender, de buscar. Eso no somos nosotros. Eso es Dios el que nos pone ese deseo para que podamos responderle a Él.
Así que no podemos ni siquiera decir, bueno, yo fui la que me arrepentí. Gracias a Dios que me di cuenta del camino en que iba y cambié. No, Dios vino a nosotros, hizo el cambio en nosotros y nosotros le respondimos. Por eso fue que fuimos salvos. Es Dios desde el principio hasta el final. Como dice en el libro de Apocalipsis, Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Alfa sería como el equivalente de decir en español, él es la A y la Z, ¿verdad? Desde lo último, desde el principio hasta el final. Hay a veces que me gusta entonces también recalcar lo siguiente, que él no es solamente el principio y el final, sino él es desde el principio hasta el final, pasando por todas las letras. Él no viene y nos empieza y nos deja ahí solos para que nosotros sigamos y al final viene a ver cómo hicimos. No, Él está con nosotros desde el principio hasta el final y la obra que Él ha comenzado, podemos creer que Él la terminará, la completará hasta el día de su venida. Eso viene ¿de qué es? De Filipenses 1:6 creo que es. Bueno, después lo buscamos para asegurarnos. Por ahora sigamos en la página 59. Y Marcela, ¿tienes libro para leer? Sí, hermana. Ay, qué bueno. Hágame el Buenos favor, días. pues, y lee en la página 59. Buenos días. Dice, la oración inspirada de Pablo era que fuésemos fortalecidos con poder del Espíritu de Dios en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, según Efesios 3:16-19. Cristo es crucificado por el pecador, porque donde quiera que hay pecado y la maldición, ahí está Cristo padeciéndolo. Todo lo que se necesita ahora es que el pecador sea crucificado con Cristo, para permitir que la muerte de Cristo sea su propia muerte, de modo que la vida de Jesús se manifieste en su carne mortal. Fe en el eterno poder y divinidad manifestados en todas las cosas que Él ha creado, y podrá hacernos capaces de comprender este misterio. La semilla, si no muere, no vuelve a la vida. 1 Corintios 15:36. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero al morir lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así el que es crucificado con Cristo comienza de inmediato a vivir, pero es ahora otra persona. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Amén. Quiero que pensemos un momentito, meditemos en las palabras que ella leyó allí de Juan 12:24, donde dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero al morir, ¿qué hace? Lleva fruto. Entonces, pensemos en, tal vez ustedes tienen algunos granos de maíz, ¿cómo los llaman ustedes? Palomitas, creo que los llaman ustedes, de ese popcorn. Si ustedes guardan una botella con maíz de popcorn, de palomitas, en su estante, y lo tienen allí 1 año, 2 años, 3 años, cuando vienen a los 3 años, ¿hay más maíz en la botella? No, están los mismos granos que ustedes pusieron allí. Mientras estén en la botella, allí van a estar los mismos granos. No van a haber más. No se va a reproducir. Para que ese maíz se reproduzca y haya más, se creen nuevos, se multipliquen, tiene que salir el maíz de entre la botella, ponerlo en el suelo y el grano muere. Y cuando muere entre la tierra, que es cuando salen las raíces y el tallo y luego las hojas y luego da fruto, ese grano murió para poder dar fruto. De la misma manera se representa tanto a Cristo como a nosotros. Cuando Cristo murió, Él se entregó completamente, pero para que se multiplicara el amor de Dios en nuestros corazones, Cristo tenía que morir por nuestros pecados, porque nuestro pecado nos mantenía separados de Dios. Entonces, al Él morir y que nosotros permitamos que
esa semilla de Él muera en nuestro corazón y muera junto con nosotros, mate nuestro yo, nuestra propia voluntad. Entonces, cuando ese milagro se ocurra en nosotros, cuando le permitamos, entonces va a echar raíces, va a echar hojas, va a tener fruto. Así es como el fruto se reproduce. Pero tiene que morir el grano primero. Por eso, nuevamente, Gálatas 2:20. Comencemos desde el 19, vamos a repetirlo otra vez. Gálatas 2, 19 al 21, que son los versículos de memoria del capítulo 2 que estamos estudiando, ¿verdad? Repitámoslo nuevamente. Porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. De eso es que está hablando allí. La semillita, tanto Cristo como yo, mi voluntad, tienen que morir. Estoy juntamente crucificado. Pero vivimos, ¿cómo vivimos? Vivo ya no yo, sino que vive Cristo en mí, porque Él resucitó, ¿verdad? Y lo que ahora lo vivo en la carne, sigo viviendo en este mismo cuerpo que estamos, ¿verdad? No tenemos un cuerpo glorificado, ¿no? Somos mortales. Lo que ahora lo vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Lo vivo por la fe del Hijo de Dios, no mi fe, la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia viniese por la ley, entonces por demás murió Cristo, o en vano murió Cristo. Hermanos, el propósito de eso es que entendamos que si nosotros tratamos de hacer o en nuestras mentes le damos algún valor, algún mérito a las cosas que nosotros hacemos, entonces estamos haciendo que la vida de Cristo sea en vano. Si pensamos que porque devolvemos diezmos y damos ofrendas y ayudamos a los pobres y porque leemos la Biblia y porque oramos y porque vamos a la iglesia, que esas cosas tienen que contar de algo. Dios me debe, Dios tiene que bendecirme porque mire todo lo bueno que he hecho. En el momento que empezamos a hacer eso, entonces estamos haciendo que la vida de Cristo y su muerte sean en vano. ¿A qué vino Cristo si yo solo podía hacerlo? Es muy importante porque también es muy sutil la forma en que pensamos. Hemos escuchado esto desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Y en todas partes, eso es lo que se vive. En el mundo de los negocios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que levantarte por ti mismo. En inglés dicen que tienes que alarte por las cadenas, por las correas. Tienes que alarte, tienes que levantarte por las correas de tus botas. Entonces pensamos que lo mismo es en la vida espiritual. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. No, tenemos que permitirle a Dios que lo haga en nosotros, que Él muera en nosotros y con nosotros y que su vida resucite en nosotros para dar el fruto que Él solamente nos puede dar. Entonces, la vida del mundo. Seguimos en la misma página 59, ¿estamos ahora? Página 59, el título de allí es La vida del mundo. José, ¿estás por ahí para que leas? Yep. Ok. Pero Cristo fue crucificado más de 19 siglos atrás. ¿No es cierto? Ciertamente. Entonces, ¿cómo puede ser que mis pecados personales estuvieron sobre él? ¿Cómo puede ser que yo esté crucificado con él ahora? Bien, es probable que no podemos comprender este hecho, pero esto no le quita méritos al hecho mismo. Amén. Pero cuando recordemos que Cristo es la vida y aún esa vida que estaba con el Padre, Primera de Juan 1:2, era la luz de los hombres. No, antes podremos tal vez. Podremos tal vez comprender algo de ello. En él estaba la vida y esta vida era la luz de los hombres. Era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Okay. Juan 4:9. Juan 14, 1, 4 y 9.
Y hemos visto, ya hemos leído esos versículos antes, y la parte donde dice allí que Él es el que alumbra, como dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El Espíritu Santo se ha puesto en cada persona, cada bebé que nace tiene una porción del Espíritu Santo ya con él. ¿Por qué? Porque si no fuera así, nosotros no podríamos responder al amor de Dios. Cuando se nos hablara de que Cristo vino y murió por nosotros, nosotros seríamos como un perrito, un gatico, que no responde a nada de eso. No tiene esa capacidad de responder. Como hacíamos con la ilustración antes en cuanto a esto, usted enchufa un televisor y un radio en el mismo lugar con la misma electricidad, la misma corriente que llega a su casa, pero el radio jamás le puede mostrar a usted un video, no le puede dar imagen. Usted puede escuchar lo que dice y va a agarrar todas las señales de voz que hay alrededor y las va a transmitir, la podemos escuchar. Pero solamente la televisión, porque tiene una adaptación, tiene un chip que le permite mostrar imágenes, entonces mostrará una imagen y podremos ver un video. De esa forma, más o menos para ayudarnos a entender, si no fuera porque Dios alumbrara a cada hombre que viene a este mundo, ninguno de nosotros podríamos responder a sus señales, por así decirlo, de amor que están alrededor nuestro. Entonces, con esa misma vida que Él vivió, aunque digamos nosotros, pero bueno, si yo estoy pecando aquí, ¿cómo es que mis pecados estuvieron en Cristo? ¿Cómo puede ser eso? Porque Él es la vida de cada uno de nosotros, entonces nuestra vida está en Él. Él fue el que tomó no solamente la culpabilidad, sino la penalidad que nos pertenecía a nosotros. Desde el que nació allá en el Edén, desde los que fueron creados en el Edén hasta el último que venga a la tierra. Cristo fue el que llevó los pecados, la culpabilidad, la penalidad de cada ser humano. Sigamos leyendo entonces en el siguiente párrafo. Hermana Edith, por favor. Carne y sangre, aquello que los hombres pueden ver, no puede revelar al Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 16 y 17. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón humano. Solo los que Dios son las que Dios. ¿Mande? Son los que Dios. Son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos lo reveló por el Espíritu. Así que ningún hombre, no importa que también haya conocido al carpintero de Nazaret, puede llamarle Señor, sino por medio del Espíritu Santo. Primera de Crónicas 12:3. Corintios 12:3. Bueno, tiene dos buenos editores allí alrededor suyo. Qué bien. Pero el hecho está allí, se nos está revelando. Aunque nosotros digamos, pero si yo estoy pecando ahorita, en el siglo XXI, ¿cómo es que mi pecado de hoy a las 11 de la mañana estaba en la cruz para que fuera el que Dios, Cristo en Dios, lo llevara? ¿Cómo puede ser eso? Carne y sangre no lo pueden entender, pero el Espíritu de Dios nos dice que así es. Y entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, si no lo veo en un laboratorio comprobado científicamente, no lo voy a creer. No, las cosas espirituales son entendidas espiritualmente. No las podemos poner en un tubo, en un contenedor de laboratorio para hacerle un examen biológico ni de laboratorio, para nada. Las cosas espirituales se creen espiritualmente porque el Espíritu Santo nos las enseña. Entonces, hay cosas que nosotros con nuestra mente no podemos aceptarlas, creerlas, abarcarlas. ¿Cómo? Sería igual que si tomáramos un vaso y nos fuéramos a la playa y dijéramos que vamos a vaciar el agua del océano y comenzamos y llenamos aquí, ya se nos llenó el vaso, no hay más y allá todavía queda el montón de agua.
Nuestra mente es como el vaso. La mente de Dios y los planes de Dios son como el océano. No podemos nosotros contenerlos en un vaso tan pequeño como nuestra propia mente. Somos finitos y tenemos una capacidad finita, limitada de entender. Dios es infinito, ilimitado. Entonces, no esperemos que vamos a poder poner todo ese conocimiento en un receptáculo que solamente contiene una cantidad limitada de entendimiento. Ahora, no es que porque no lo entendemos, entonces vamos a decir, no, entonces no es así. Porque de la misma manera, entonces vuelvo a lo que hablamos antes en cuanto al Apocalipsis 13:8, donde dice que el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y dijimos, ¿cómo fue eso? Cristo murió 4,000 años después del Edén. ¿Cómo entonces dice la Biblia que Cristo murió desde la fundación del mundo? Lo entendemos por analogías, por ilustraciones. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Deberían haber caído muertos en el mismo instante. No murieron. ¿Por qué? Porque Cristo se interpuso entre ellos y la muerte, y por eso no murieron. Pero cuando Cristo murió, Él llevó el pecado de ellos y el pecado de los hijos y el pecado de los hijos y de cada generación, y así como lo hizo desde allá por adelantado, lo hace ahora para nosotros después de que ya Él murió. ¿Cómo vamos a entenderlo? Solamente porque decimos, amén, Señor. Te creo porque he visto tu poder y he visto tu amor y tus bendiciones en mi propia vida, y entonces escojo, es mi decisión creerte. O puedo seguir creyendo a todas las mentiras del mundo. Esa es la opción, ¿verdad? Entonces, escogemos creerle a Dios aun cuando no podamos entenderlo todo, o vamos a decir, no, hasta que yo no entienda todo. ¿Qué queremos entonces? ¿Qué estamos diciendo? Queremos ser dioses. Eso era lo que quería Lucifer también, ser Dios. Tener la capacidad de Dios cuando que era un ser creado. Y allí fue donde comenzó el pecado, ¿verdad? Entonces, volvamos a la página 59 y estamos en el último párrafo. Hermano Sixto, por favor. A través de su espíritu, su propia presencia personal, Él puede habitar en cada hombre y llenar los cielos también, lo cual el Cristo en la carne no podría haber hecho. Ok, paré ahí un momento. Paré ahí un momento. Pongámosle cuidado a eso. Dios, por ser ilimitado y ser omnipresente, es decir, que puede estar presente en todas partes al mismo tiempo. Esa no es una capacidad que usted y yo tenemos, ¿verdad? Quisiéramos tenerla, pero no tenemos esa capacidad. Pero como Dios es omnipresente, puede estar en todas partes al mismo tiempo. Pero cuando Cristo vino y tomó nuestra humanidad, aunque dejó sus habilidades divinas a un lado, una de ellas que no tomó otra vez por su decisión fue el de ser omnipresente. Él sigue en un cuerpo como el suyo y el mío. Claro, ahora glorificado el que él tiene. Ya él no muere más. El nuestro es mortal. Entonces, porque él no puede estar omnipresente, fíjense, aquí venimos otra vez a lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? La mayoría de nosotros no lo sabemos de memoria. Vamos a repetirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice allí? Dice que Dios nos amó tanto que nos prestó a su Hijo. ¿Es lo que dice? ¿Nos lo prestó? Nos lo dio. No nos hizo un préstamo por un tiempo, por 33 años y medio y luego ya, no más. No, por eso tenemos allí a nuestro hermano sentado a la diestra de Dios Padre. Él sigue allí como humano representando a esta humanidad de este mundo.
Qué privilegio tan grande que este mundo tan pequeñito, ese puntito, y ni puntito será en el universo entero, y sin embargo ese granito de arena comparado con el resto de las galaxias, ese mundo está representado en la patria y en el trono celestial por medio de Cristo. Cuando Dios dijo que Él nos daba a su Hijo, no estaba hablando de parábolas, era la certidumbre, la verdad completa, nos lo dio. Entonces, porque Él no puede estar ahora omnipresente en todas partes al mismo tiempo, ¿cómo está presente en todas partes al mismo tiempo? Por medio del Espíritu Santo. Por eso Él lo envió. Hermanos, entonces pensemos un poquitito más allá, y no voy a entrar mucho en el tema ahora, pero pensemos en este punto. Si así es la forma como Cristo mora ahora en todos los corazones por medio del Espíritu Santo, ¿no les parece a ustedes que el enemigo querría, le encantaría deshacerse del Espíritu Santo? Y así lo está tratando de hacer, derramando y regando por allí teorías de que el Espíritu Santo no existe. El Espíritu Santo es solamente un sentimiento, una esencia, una presencia, pero no un ser. Está tratando de sacarlo de ser divino, y entonces así nos deja despojados. Cuando Cristo dijo en Juan 14, no os dejaré huérfanos, ahora el enemigo viene y dice, pues sí, les voy a quitar el papá y la mamá que Cristo les dejó y los voy a dejar huérfanos. No permitamos que el enemigo haga eso. Y eso es todo lo que voy a decir en cuanto a eso ahora. Siga, hermano Sixto, leyendo donde iba. Era por tanto conveniente para él alejarse para enviar al Consolador. Amén. Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Jesús de Nazaret era la manifestación de Cristo en la carne, pero la carne no era Cristo, porque la carne para nada aprovecha. Era el Verbo que estaba en el principio y cuyo poder sostiene todas las cosas. Es pues el Cristo de Dios. Amén. El sacrificio de Cristo en lo que respecta a este mundo data desde su fundación. Mientras Cristo estaba haciendo bienes por toda Judea y Galilea, estaba asimismo en el seno del Padre haciendo reconciliación por los pecados del mundo. Amén. La escena del Calvario era la manifestación de lo que ha tomado lugar desde que el pecado estuvo en existencia y tomará lugar hasta que todo hombre que desee ser salvado lo sea. Cristo llevando en sí mismo los pecados del mundo. Amén. Él los lleva cargando ahora mismo. Un solo acto de muerte y resurrección fue suficiente para todas las edades. Amén. Porque es vida eterna la que estamos considerando. Por tanto, no es necesario repetir el sacrificio. La vida satura y sostiene todas las cosas, y el que la acepta por fe tiene el pleno beneficio del sacrificio completo de Cristo. Él, por sí mismo, hace purificación de los pecados. Cualquiera que rechaza la vida o se niega a reconocer que la vida que disfruta proviene de Cristo, pierde, por supuesto, el beneficio del sacrificio. Amén. Amén. Nos deja completamente sin palabras, solamente con un sentimiento dentro de nosotros que sabemos que es del Espíritu Santo, donde nos hace sentir un gran agradecimiento por haber hecho. Cuando nos detenemos a pensar en lo que Él hizo, allí es donde nos da la fuerza, la energía espiritual para poder avanzar sin necesidad de entrar en el pecado. ¿Por qué? ¿Cómo podemos pecar después de que Cristo ha hecho todo lo que ha hecho?
Pero si no sabemos lo que ha hecho, entonces nos parece que estamos todavía a despensas del enemigo y del pecado y que no podemos salir de allí. Hermanos, tomemos el tiempo para pensar, para meditar, reflexionar en lo que el sacrificio de Cristo ha hecho para nosotros y seguirá haciendo para cada persona en este mundo, así como lo ha hecho desde el principio del mundo. La siguiente sección se llama La fe del Hijo de Dios. Ustedes han visto que yo hago mucho énfasis en que es la fe de Jesús la que necesitamos. Porque mucho se habla de la fe nuestra y que tenemos que tener fe en Dios y que la fe en Dios es la que salva y fe en Dios, fe en Dios. Sí, es fe en Dios, pero ¿cuál fe? No nuestra fe. La fe de Jesús que Él nos da, la ponemos en Dios y eso es lo que nos salva. Igual que, vuelvo otra vez a esta ilustración tan bella que nos dejó Dios cuando nos contó la historia de lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre el agua. Él no podía caminar sobre agua, ninguno de nosotros podemos, pero cuando Cristo le dijo, ven, él salió y caminó. Cuando comenzó a sentir miedo y a decir, ay, ¿cómo voy a hacer en las olas tan altas? Ay, sigue lloviendo, me voy a hundir. Se hundió. Fue cuando Cristo lo salvó, volvió a caminar y caminaron los dos juntos nuevamente hasta el barco. Entonces, la fe de Jesús, el hecho de que yo creo, Cristo lo puede hacer en mí. Le estoy dando permiso para que lo haga y Él lo hace en mí y pone esa fe, la afianza en Dios. Esa es la transacción, si es que queremos entender algo de los específicos, los detalles que son en cuanto a esa forma de vivir por fe. Entonces, la fe del Hijo de Dios. A ver, ¿a quién le pedimos aquí? Hermana Virginia, ¿puede leer, por favor? Sí. Ok. La fe del Hijo de Dios. Cristo vivió por el Padre. Juan capítulo 6, versículo 57. Su fe en la palabra que Dios le dio fue tanta que repetida y positivamente aseveró que cuando él muriera se levantaría otra vez al tercer día. En esa fe murió diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ok, Lucas, paremos allí un momento porque hay varios textos. Entonces, ella se refirió allí donde estaba leyendo al principio cuando dijo que Cristo vivió en el Padre. ¿Qué es eso de Cristo vivir en el Padre? De la misma forma se nos dice que debemos vivir en Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Vamos a verlo más de cerca. Allí menciona a Juan 6:57. Hermana Virginia, por favor, busque ese versículo para que lo lea. Y entonces le voy a pedir a la hermana a Mari que lea en Juan 5:30 y a la hermana Ana que lea Juan 14:10. Y tengo uno más. No, vamos a dejarlo hasta allí ahora. No, hay uno más pero lo tengo que buscar, creo que es 5:19. Juan 5:19. Bueno, entonces empecemos por la hermana Virginia, por favor. Juan 6:57. así como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Ok, él estaba hablando de que teníamos que comer su carne y beber su sangre. Quería decir que tenemos que permitirle que él sea parte nuestra, así como la comida que comemos y la masticamos y luego baja al estómago y ahí la digerimos. ¿Y a dónde va esa comida? Va a formar parte de nuestros músculos, nuestra circulación, la sangre, todo lo que tenemos en el cuerpo viene de lo que comemos. Entonces, Cristo quería decir que tenemos que asimilarlo de tal manera que sea parte nuestra, que es por eso una de las razones por la cual todo el tiempo recordamos, tenemos que seguir permitiendo que la palabra de Dios se forme parte de nuestra mente, de nuestra memoria, porque a medida que permitimos que el Espíritu Santo la fije allí en nuestro cerebro, en nuestro lóbulo frontal, que es el que está detrás de la frente, ahí, esa parte del cerebro donde guardamos la memoria y hacemos las decisiones, allí permitimos que la palabra de Dios sea la que mande, la que controle. Entonces así es como Él llega a ser parte nuestra. Cuando vamos a hacer una decisión,
Eso es lo que nos dice cómo debemos hacerla. Pero si Cristo no está allí, adivina quién está, porque no está vacía. Está el enemigo. Entonces, cuando viene la tentación, sí tienes que caer porque no eres más que pecador. Ya estuvo. Rapidito caímos porque no había otra forma que controlara nuestro pensar. De esa manera, él dice allí, en el Padre, vivía en el Padre. ¿Cómo vivía en el Padre? Vamos a ver también Juan 5:30, por favor. Claro que sí. Okay. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La del Padre. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Nada. ¿Podemos nosotros hacer algo por nosotros mismos? Más le vale que pensemos que no podemos, porque si Cristo, cuando vino como nosotros, no podía hacer nada por sí mismo, ¿creemos nosotros que nosotros sí podemos? Pues si nosotros pudiéramos, ¿para qué vino Él? Pero si Él dijo que Él no podía hacer nada por sí mismo, porque había venido a hacer la voluntad del Padre y no la voluntad de Él mismo, entonces pues para nosotros es la misma fórmula. Bueno, el que va a leer Juan 14:10, allí nos mostrará cuán concentrada era esa voluntad del Padre en Cristo. Era solamente una forma de decir, una forma de expresarse. A ver, hermana, lea Juan 14:10. Sí, buenos días. Dice Buenos días. Juan 14:10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Entonces, ni las palabras que Cristo hablaban eran las de Él. Eran las palabras del Padre. Si el Padre no le decía que debía hablar, Jesús no hablaba. Qué buena regla para que nosotros la sigamos, ¿verdad? ¿Cuántos problemas, cuántos dolores, cuántos insultos nos ahorraríamos si esperáramos a decir las palabras que el Padre nos da? Y el otro está en Juan 5:19. ¿Lo pueden escribir? ¿Hay alguien que lo tenga listo y que lo pueda leer? Yo lo puedo leer, hermana. Ok, sigue, hermana Benita. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí está, ahí está. Los milagros que Cristo hizo, no los hizo por sí mismo, los hizo cuando el Padre le decía, este es el que vas a hacer, y el Padre lo hacía por medio de él. Jesús nunca dijo, yo soy el que lo estoy haciendo. No, es el Padre el que lo hace. Entonces, para nosotros es Cristo el que lo hace, es Cristo el que lo hace. Cristo lo recibe de Dios y lo pone en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahí está, la divinidad obrando a nuestro favor. Sin la divinidad, nosotros no podemos hacer nada. Y mientras tengamos la idea de que hay algo que podemos hacer, no vamos a permitirle al poder de Dios que trabaje 100% en nosotros. Porque vamos siempre a quitarle una esquinita, un rinconcito, lo vamos a dejar para nosotros mismos. Mientras nosotros no aceptemos, no creamos de todo corazón que igual que Cristo no podemos hacer nada por nosotros mismos, no le vamos a permitir a Dios que lo haga en nosotros. Es muy, muy importante. Parecen palabras que van y vienen, pero pongamos la atención. Es de la única forma que verdaderamente la libertad que Cristo vino a obtener para nosotros va a ser efectiva en nosotros. Si no, vamos a seguir siendo esclavos del pecado, esclavos del enemigo, cuando que Cristo ya murió para darnos la victoria. ¿Entendemos eso bien? Entonces, cada vez que se nos presente una situación
en el trabajo, en la familia, en la vecindad, de la forma que sea. Una decisión que tenemos que hacer. ¿Qué debemos hacer? Ir en oración, hablar con Dios. Señor, ¿qué hago? Muéstrame el camino. No quiero correr delante de ti, ni me quiero quedar atrasado tampoco. Quiero andar donde tú andas, que me lleves por donde tú quieres que yo vaya. Y el Señor nos va a mostrar. De la misma manera que Cristo hablaba y decía, es el Padre que la da y yo no hago mi voluntad sino la del Padre. Por eso, como hemos dicho antes también, cuando encontramos a Cristo en el Getsemaní orando, bajo circunstancias tan terribles, porque él sentía que el peso del pecado de toda la humanidad se posaba sobre él. Al sentirse pecador, haciendo todas los crímenes que nos podamos imaginar, los llevaba sobre él y se sentía culpable de ellos. ¿Ustedes se han sentido culpables alguna vez por algo que ha sucedido, por algo que usted ha dicho o que ha hecho? ¿Cómo se siente eso? Se siente terrible. Y nos persigue, no nos deja dormir. Y si podemos dormir por fin porque estamos tan agotados, en el momento que nos despertamos, allí está, encima de nosotros. Imagínense tener que llevar la penalidad y culpabilidad de toda la humanidad y sentirla en nosotros. Y en ese momento tan crucial que dijo Cristo, empero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué lo dijo? Porque así había vivido día y noche toda su vida. No mi voluntad, sino la del Padre. La lección del Getsemaní es que no podremos llegar a nuestra hora de mayor dificultad y permitirle al Padre que sea el que haga la voluntad nuestra, si no le hemos dado a Él esa misma decisión para hacer durante todos los días de nuestra vida. No esperemos que al final, ay, sí, que sea lo que Dios quiera. No. Si no hemos vivido de esa forma, no vamos a poder hacerlo. Cristo lo hizo porque lo vivió de esa manera. Cada momento. Siga, hermana, leyendo donde iba leyendo, que no era muy lejos, pero siga. Esa fe que le dio la victoria sobre la muerte, Hebreos 5:7, porque le dio la victoria completa sobre el pecado, es la fe que Él ejercita en nosotros. Amén. Dije amén. Oh, perdón. Okay. Cuando habita en nosotros por la fe, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. No somos nosotros los que vivimos, sino Cristo que vive en nosotros y utiliza su propia fe para librarnos del poder de Satanás. ¿Qué tenemos que hacer? Dejémosle vivir en nosotros a su propia manera. Pare allí. Eso es lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Dejémoslo vivir en nosotros. ¿Cómo? ¿A la manera nuestra? No, a su propia, a la manera de Él. Dejemos que Él haga. Y entonces allí es donde va a haber la transformación. Porque mientras nosotros digamos que Cristo vive en nosotros, pero seguimos haciendo lo que nosotros queremos, no se ve transformación ninguna. Ay, sí, soy cristiano y hago esto y hago lo otro y voy a la iglesia y y tenemos una lista larguísima de todas las cosas que hacemos, pero no es Cristo el que las está haciendo. Si es Cristo el que las está haciendo, no vamos a tomar nosotros crédito, no vamos a decir, yo hice esto y yo hago lo otro, cómo a mí no me agradecen, cómo es que no se dan cuenta de todo lo que yo hago, cómo es que nadie se ofrece para ayudarme, yo solo tengo que hacer. Cuando estamos hablando así, estamos diciendo nosotros lo hicimos, no lo hizo Cristo. Siga leyendo, hermana. Dejemos. Ya leyó esa parte. Dejémoslo vivir en nosotros a su propia manera. Siga. Tengan ustedes también esta mente que fue también la de Cristo. ¿Cómo podemos permitírselo? Simplemente por reconocerlo, por confesarlo. No podemos comprender ni explicar el misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y sin embargo, cada aspecto de la naturaleza que contribuye a sustentar nuestra vida nos enseña ese hecho. Los rayos del sol que brillan sobre nosotros
el aire que respiramos, los alimentos que tomamos y el agua que bebemos. Todos son medios que nos proporcionan vida. Esa vida que nos dispensan no es otra que la vida de Cristo, porque Él es la vida. Y de esa manera tenemos constantemente ante nosotros y en nosotros la evidencia de que Cristo puede vivir en nosotros. Si permitimos al Verbo tener vía libre en nosotros, será en nosotros glorificado y nos glorificará. Amén. ¿Qué decimos, hermanos? Amén. 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 Precisamente la ilustración que habíamos dicho antes. La comida que ponemos en nosotros, esa es la que nos da el calcio, los minerales, todo lo que nuestra sangre, nuestros músculos, nuestros órganos necesitan para funcionar. Pero si no comemos la comida, puede estar el refrigerador lleno de comida y la alacena rebosando de toda clase de comida. Pero si no la permitimos que llegue a ser parte nuestra, no nos va a hacer bien. No vamos a estar tan débiles, nos vamos a morir de hambre con la comida allí. Mientras no le permitamos a Dios, no nos puede transformar. Pero en el momento que decimos amén, ay Señor, gracias por todos los planes que tienes para mí, en ese mismo momento comienza a trabajar en nosotros. No quiere decir que el enemigo entonces va a decir, no, ya, ahora sí ya perdí con este, me voy. No, va a empezar a poner trabas por aquí, trabas por allá. Y tal vez vamos a ver los problemas y vamos a decir, ay, pero Señor, si tú me dijiste que ibas a estar conmigo, ¿por qué entonces todos estos problemas? Esa es la manera en que crecemos. ¿Qué pasa cuando entramos a un gimnasio? Todo lo que hay allí para hacer. Ay, ¿por qué? Para que podamos tener fuerza, para que nuestra energía esté allí, para que podamos dormir bien, para que podamos tener un buen metabolismo, para que nuestra respiración esté como debe estar, para que nuestro corazón trabaje, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué están allí todos aquellos problemas que se nos presentan? Para aumentar la fuerza de los músculos de la fe. Luego la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios entra y entonces eso nos da la fe. Y la fe se aumenta, ¿cómo? Poniéndola a trabajar. Por eso el Señor no nos puede dejar. Y no es que Él nos manda los problemas, no, pero los permite para decir, bueno, aquí está este problema, ¿me vas a dejar? ¿Me vas a permitir que lo haga para que tu fe aumente? ¿O vas a decir, no, yo lo voy a hacer, Señor, esta vez yo lo hago, la próxima vez lo haces tú? No, permitámosle con cualquier problema, cualquier circunstancia con la cual estemos batallando. Repitamos ahora los versículos de memoria del capítulo 1, versículos 6 y 7, ¿verdad? Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Que esto no ocurre en nosotros, porque estamos permitiendo al contrario que con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Vivo? No ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo ¿cómo? Por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces en vano murió Cristo. Sigamos repasando, sigamos comiendo la palabra de Dios para que sea parte de nuestra vida espiritual. Entonces vamos a arrodillarnos para terminar con una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, ¿de qué manera tan amplia, tan generosa has provisto para cada una de las cosas que nosotros necesitamos? Señor, tú ves el corazón de cada persona que está en esta reunión hoy, ya sea por teléfono o por Zoom. También conoces el corazón de las personas que van a ver el video más tarde. Y te rogamos, Señor, que al mirar allá
y ver las circunstancias que estamos afrontando cada uno de nosotros. Danos, Señor, una visión celestial, una visión de lo que Cristo hizo y de lo que Él está queriendo hacer en nosotros. ¿Cómo es que Él quiere aplicar el sacrificio de la cruz en nosotros? Y ayúdanos, Señor, para que con esa visión, con los ojos de la fe, lo veamos tan claramente que le permitamos que Él haga en nosotros todo, porque nosotros no podemos hacer nada. Entregamos nuestra voluntad en tus manos, Señor, y te pedimos que nos recuerdes constantemente que eso lo tenemos que hacer todo el tiempo. No es una vez y ya nos vamos, no. Que continuemos entregándote nuestra voluntad voluntariamente, no a las malas, no por la fuerza, porque tú no nos forzas a nosotros. No nos obligas, ni nos dices, bueno, yo ya me diste tu voluntad, no te vas a soltar, de aquí no te dejo ir. No, tenemos siempre el libre albedrío, porque el amor ha de ser por buena voluntad o no puede ser amor. Por obligación no existe el amor. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender lo que tú nos has dado para entender. Y gracias por la fe para creer en lo que no podamos entender porque no tenemos la capacidad, pero creemos porque viene de ti. Te lo agradecemos en el nombre bendito de nuestro Salvador y nuestro Rey que está por venir muy pronto, Cristo Jesús. Amén.